días, bienvenidos una vez más a Buen Vivir. Para nosotros es un gusto recibirlos un mediodía. Y hoy vamos a hablar del long COVID, el post-COVID, las secuelas que ha dejado, qué está pasando. Nos hemos vacunado, por suerte el Uruguay le ha ido muy bien, pero sí hay un montón de uruguayos que están padeciendo todavía, luego de haber pasado esas 4 semanas, algunos síntomas. Hace un tiempo invitamos al invitado que les voy a presentar ahora y vamos a repetir porque vamos a poder hablar ya con más margen de días. Se trata del doctor Ernesto Cairoli, profesor agregado, especialista en enfermedades autoinmunes, en medicina interna de la Facultad de Medicina. Es el director, el jefe de la unidad post-COVID de CASMU, así que la experiencia en el transcurso de este tiempo, doctor, la tiene. Bienvenido, un placer. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un lujo, además entendemos que la especialidad en patologías autoinmunes tenía mucho que ver con esto del COVID. Lo explicamos la vez pasada, pero sería bueno volverlo a reiterar. Creo que si bien el fenómeno del long COVID o COVID persistente o prolongado no es estrictamente autoinmune, la similitud aplica porque es un padecimiento que es sistémico, donde son muchos los sistemas que sufren al mismo tiempo. En ese sentido, el enfoque del COVID prolongado, del post-COVID, es desde un enfoque sistémico, de una enfermedad que afecta a varios lugares al mismo tiempo. Que tiene mucho que ver con la inflamación, ¿verdad? Que todas las enfermedades autoinmunes o este tipo de patologías, la alerta se dispara con la inflamación, que a veces nos parece normal, ¿no? Y no lo es. A la fecha de hoy son muchas las hipótesis que tratan de explicar la causa de por qué la persona que después de padecer la COVID, ¿sí?, al día 30, 31 de haberse hecho el diagnóstico o el inicio de los síntomas, mejor dicho, persiste con síntomas. Eso es lo que entraría dentro de la definición de COVID prolongado, persistente o long COVID, a lo cual hay que sumarle las secuelas, que son aquellos que sufren daños más allá de las 12 semanas, un daño objetivable, medible, pero el COVID prolongado puede no haber ninguna prueba que lo demuestre y que persista con los síntomas y le dé malestar a la persona. No hay una explicación al día de hoy que completamente pueda justificar el porqué de los síntomas. Entonces, al no existir una causa explicable, tampoco hay un tratamiento específico dirigido a la causa. Por tanto, el enfoque va a ser de tratar los síntomas y tratar de que la persona vuelva a su estado previo a tener a la infección COVID. Recuperar una vida normal. Por eso esta unidad que celebramos, así como se han hecho en otras partes del mundo, está conformada por, digamos, 3 integrantes. Uno llega a la consulta y se va a encontrar con el doctor Cairoli y ¿con quién más? Y tenemos dos compañeras, Eliana Vaz, de nutrición, y la doctora Elena Esqueloto, que es la encargada de fisiatría. Entonces, en la consulta nosotros la estructuramos en 3 pilares. De la medicina global, con el enfoque de la medicina interna, para ver cuál es el balance lesional del cual a ese momento la persona padece o sufre. El plan desde el punto de vista de la fisiatría para rehabilitar lo respiratorio y lo motor, ¿sí?, que son los 2 grandes polos que se afectan desde el punto de vista funcional. Y después la tercera columna es los aspectos nutricionales, porque lo que hemos visto es que en general las personas que se afectan más gravemente de la COVID padecen de sobrepeso o de obesidad, y es un buen momento para seguir cuidándose y ponerse a bajar de peso o a modificar la calidad de los alimentos que uno ingiere, que hace también a lo que es el proceso de recuperación. También una de las, digamos, de las cosas que pueden suceder luego son las diarreas y los dolores abdominales, hablando de la alimentación. Sí, ahí hay varias hipótesis que tratan de explicar eso. Nosotros concretamente, además de la diarrea, lo que estamos viendo es que es el inicio del reflujo gastroesofágico o la exacerbación de un reflujo muy importante. Pero en cuanto al dolor abdominal y la diarrea, son varias las hipótesis. Una es la persistencia de replicación viral en bajo grado a nivel de la mucosa intestinal, lo cual podría explicar todo el síndrome post-COVID o inclusive explicar únicamente las manifestaciones digestivas. Otra es el cambio de la flora bacteriana. El uso de antibióticos en el periodo agudo modifica el ecosistema bacteriano de la flora toda digestiva, la microbiota, digamos, y ¿no? después las alteraciones a nivel de lo que es la microbiota. Sí. Bien. ¿Cuáles son, qué es lo que has visto en este lapso de tiempo, teniendo una clínica muy activa en Uruguay? Porque si bien esto se ha dado a nivel
pandémico en todo el mundo, en cada lugar ha tenido comportamiento relativamente distinto. Aquí se descubrió rápidamente la pérdida del olfato y del gusto, por ejemplo. Sí, sí. Nosotros pudimos hacer un corte con los primeros 100 pacientes que vinieron a la unidad a consultar, de los cuales yo podría decir que de esos 100 pacientes, 60% son mujeres, 40% hombres. La edad promedio es 51 años. Fueron captados desde que el inicio de los síntomas al momento de la consulta a los 3 meses de haber iniciado los síntomas y por tanto las manifestaciones que voy a contar ahora que están es que persisten a 3 meses de haber sufrido la enfermedad, de haber iniciado la enfermedad. Esos 3 meses, el principal síntoma, ¿sí?, que persiste es la fatiga, es la sensación de cansancio o permanencia que se ve más o menos en el 70% de las personas. Seguido de eso es la falta de aire. Es la falta de aire frente a cualquier esfuerzo físico que antes no estaba y que ahora está presente. Eso está en el 45% de las personas. Le siguen las alteraciones de la memoria, la ansiedad, las alteraciones para conciliar el sueño, el insomnio, que están más o menos en un 40% de los casos presentes, aún a 3 meses de padecida la infección. Y después le sigue la intolerancia al ejercicio. O sea, tratar de realizar el mismo ejercicio que antes de la enfermedad podía hacerlo, ahora no lo logra ni llegar a la mitad o ni siquiera poder hacer el primer tramo del ejercicio. ¿Pero por el propio cansancio o porque las articulaciones se entumecen? El balance, en definitiva, es que si antes podía, por ejemplo, trotar 15 minutos, ahora no logra trotar 5 minutos inicialmente. Wow. A 3 meses de iniciado los síntomas. Y no es un tema de entrenamiento, es un tema de manifestación física. Nosotros pensamos que las manifestaciones respiratorias, más allá de aquellas que producen el daño que se llama intersticial y que para las cuales hay un tratamiento específico con corticoides, ¿sí?, que también está en etapa de estudio, los síntomas respiratorios que no se traducen en alteraciones del funcional respiratorio o alteraciones imagenológicas, en general responden a algo que le decimos nosotros que es un desacondicionamiento respiratorio. Y ese desacondicionamiento es una pérdida del entrenamiento y que requiere entonces sí de la participación activa del fisiatra, claro, y del fisioterapeuta que aplique los ejercicios para recuperar esa capacidad funcional respiratoria. En general la intolerancia al ejercicio está limitada por lo respiratorio, pero también entra lo muscular, la debilidad y los dolores. Y una vez que el paciente digamos, llega a la unidad y ustedes lo tratan e inclusive lo derivan a quien corresponda, que sé que así funciona, ¿cuánto tiempo les lleva a recuperar esa calidad de vida normal, digamos? Y bueno, hay personas, que lo sabemos de la bibliografía de estudios publicados en el extranjero, que pueden persistir 12, 18 meses con los síntomas post-COVID. Nosotros lo que estamos viendo es que la caída de los síntomas, lo habitual es que el 90% de las personas que sufren la COVID al mes, mes y medio ya dejan de tener síntomas. Pero hay un 10 a 20% que persiste con esos síntomas. Ese porcentaje, con el correr de los meses, van desapareciendo los síntomas. Algunos persisten, pero yo te diría que entre 6 y 8 meses de evolución después de la COVID, la persona ya tiene 1 o 2 síntomas, nada más. Y estamos hablando de un 10 a un 20% de las personas que han tenido COVID que pueden sufrir este long COVID, digamos, sí, ¿no? Sí. ¿Esas personas se tienen que dar una tercera o cuarta dosis? Bueno, en relación a lo que es la vacunación y el síndrome post-COVID, no hay ninguna evidencia que permita recomendar nada concreto fuera de lo que es la población general. Vale decir que si la persona tuvo la COVID, ¿sí?, se tiene que vacunar como cualquier otro que no hubiese tenido la COVID. De hecho, lo que sí demuestra la evidencia es que ese tipo de respuesta inmunitaria que se desarrolla se llama híbrida, que es la protección natural inducida por la propia infección sumado a la protección inmunitaria que induce la vacuna por inmunización activa. Digamos, la activa y la pasiva. Sí, sería la natural y la activa mediada por las vacunas. Bien. Esa persona que está infectada y que luego se vacuna queda en una condición bastante superior de lo que es desde el punto de vista de la producción de anticuerpos y de defensa frente a un nuevo episodio de COVID. Doctor, y las personas que, digamos, tienen la COVID mucho más fuerte, que pasan por un CTI, que también el CTI puede dejar alguna secuela, que es diferente, ¿no? A lo que estamos hablando, no secuelas por COVID, secuelas por CTI, pero pueden confundirse.
¿sí? En ese sentido, las personas más graves generan después una protección inmunitaria más potente. Ajá. A mayor intensidad de síntomas, mayor cantidad de protección en cuanto a título de anticuerpos. Pero es verdad que el que está muy sintomático y grave ingresa al CTI y aparecen complicaciones de la internación del CTI que se llama el síndrome post-unidad de cuidados intensivos, con repercusiones musculares, con la miopatía o la polineuropatía del paciente crítico, más todo lo que es la repercusión neuropsicológica o neuropsiquiátrica del estrés que implica compartir ese sitio de internación donde estaba esa persona más los compañeros, los cohabitantes de los laterales, donde las evoluciones son distintas y son muy traumáticas en ese sentido. Claro. Del punto de vista neurocognitivo, del punto de vista mental, sabemos que además de la ansiedad o de la fatiga o del cansancio, la falta de memoria, también se da como una niebla mental, ¿no? Sí. Eso muchos pacientes lo relatan. Nosotros vimos que persiste niebla mental en el 25% de las personas a 3 meses de iniciada la COVID. Bien, porque del gusto y del olfato vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos Sí. a poderlo desarrollar con dos otorrinolaringólogas que vienen especialmente a contarnos el trabajo que están llevando a cabo. Entonces yo me quería referir a los otros. A nivel cardiovascular, no me quiero olvidar que también Sí. puede generar alguna arritmia, algún problema. Sí, yo creo que desde el punto de vista de la gravedad, lo más importante en lo cardiovascular es la complicación con el tromboembolismo pulmonar, que entra dentro de lo hematológico, lo trombótico, lo cardíaco y lo respiratorio, ¿sí? Ese tipo de secuelas, ese tipo de injuria en agudo puede dejar con la persistencia de la secuela por meses a nivel cardiorrespiratorio. La aparición de síntomas durante o después de la COVID aguda pueden ser síntomas del post-COVID, ¿sí? O sea que la aparición de nuevos fenómenos más allá de las 4 semanas de iniciados los síntomas puede estar constituyendo la presencia de un síndrome post-COVID. Ahí yo creo que lo primero es consultar con el médico de referencia, con el médico de familia, con el médico de medicina general, a ver si eso que percibe la persona es algo relacionado al post-COVID, es la exacerbación de algo previo o puede ser algo que se inicia y que fue disparado o gatillado. Algo nuevo, digamos. Algo nuevo gatillado por la COVID. Bueno, ha sido clarísimo, doctor. Le agradecemos porque nos parecía que en este momento del año hacer como una especie de balance de lo que está pasando y además es información muy útil que tenemos para aquellas personas que cada vez por suerte son menos, pero que puedan suceder, pasar por esta situación de fenómeno de cambios, ¿no? Luego de tener un COVID. Sí, yo te agradezco la invitación y remarco la posibilidad de poder trabajar con un equipo multidisciplinario. Los tres aportamos por igual, los tres escuchamos lo que participa cada uno del acto asistencial. Nos enriquece a los tres, pero sobre todo se enriquece la persona que se lleva la visión de los tres al mismo tiempo. Y bueno, yo celebro que exista esta unidad, que Casmu la montó. Sé que en otras partes del mundo lo están trabajando de esta manera, que es la forma ideal, la parte multidisciplinaria. Sí. Doctor, ha sido muy amable. Muy amable, gracias por todo, María. Un placer tenerte. Encantado. Nosotros hacemos una pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar específicamente qué pasa con el olfato y con el gusto. A muchos pacientes les sucede, pero se puede recuperar porque hay un tratamiento nuevo, innovador, que lo vamos a presentar. Te esperamos.